Hola, la historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas reales es pura coincidencia. Disfruten del vídeo. La historia relata una situación de infidelidad descubierta de forma inesperada. El protagonista decide sorprender a su esposa en su lugar de trabajo, donde ella es directora ejecutiva. Sin embargo, al llegar, el guardia de seguridad se ríe cuando él dice ser el esposo y le responde que el esposo aparece allí todos los días. Gracias. Decidí visitar a mi esposa en su trabajo como directora ejecutiva. En la entrada había un letrero que decía solo personal autorizado. Cuando le dije al guardia que era el esposo de la directora, se rió y respondió: Señor, veo al esposo de ella todos los días. Ahí viene saliendo en este momento, así que opté por seguir el juego. Me quedé quieto, pegado a la pared junto a la columna del estacionamiento, y esperé. Unos segundos después, vi a Valeria salir por las puertas de vidrio del edificio. Iba arreglada como siempre, el cabello recogido, el saco oscuro que le compré para su último cumpleaños. Caminaba al lado de un hombre que yo no reconocía, uno de esos tipos que parecen haberlo tenido todo fácil siempre, corbata aflojada, sonrisa ancha, la mano rozando su espalda como si fuera algo completamente normal. Ella se reía, no ese tipo de risa educada que tiene en las reuniones de familia, sino una risa de verdad, abierta, que hacía mucho no le escuchaba a mí. Se subieron juntos a un sedán gris, el motor arrancó, y yo me quedé parado ahí, con las llaves de mi propio auto en la mano, sin entender del todo qué era lo que acababa de ver, aunque una parte de mí, la parte que llevaba semanas callando cosas que no quería admitir, ya lo sabía perfectamente. Llevábamos 11 años casados, 11 años en los que creí que éramos un equipo, que lo que habíamos construido juntos era sólido. Yo me llamo Rodrigo, tengo 42 años y trabajo como supervisor de distribución en una empresa de alimentos. No es un trabajo glamoroso, lo sé, pero es estable y siempre cumplí con mi parte. Cuando Valeria me dijo, hace 4 años, que quería estudiar una maestría en gestión empresarial para aspirar a cargos directivos, la apoyé sin dudar. Pagué la mayor parte de la colegiatura con mis ahorros y reorganicé mis horarios para hacerme cargo de todo en casa mientras ella estudiaba. 2 años después, cuando la llamaron para ese puesto de directora en una empresa de logística, brindamos juntos. Estaba orgulloso de ella, genuinamente orgulloso. Pero el engaño no empieza con una traición grande, empieza con cosas pequeñas que uno aprende a justificar, los mensajes que borra antes de dejar el teléfono sobre la mesa, la nueva costumbre de salir a tomar aire después de las 10 de la noche, las reuniones de trabajo que se alargan hasta que ya es tarde para cenar juntos. Yo fui juntando esas piezas durante meses, y cada vez que estaba a punto de decir algo, me convencía de que estaba siendo paranoico, que desconfiaba sin razón, que había invertido demasiado en este matrimonio como para empezar a dudarlo. Esa tarde, sin embargo, el guardia de seguridad me lo había dicho sin querer con toda la naturalidad del mundo. Veo al esposo de ella todos los días. Y no era yo. Llamé a mi cuñado Ernesto esa noche. Es el hermano menor de Valeria, el único de su familia con quien tengo una relación honesta. Le conté lo que había visto y lo que me había dicho el guardia. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono, antes de que respondiera. Rodrigo, ¿cuánto tiempo llevas sospechando esto? Su pregunta me golpeó diferente. No me dijo que estaba exagerando. No me dijo que seguramente tenía una explicación. Me preguntó cuánto tiempo llevaba sospechando. Eso me dijo todo. Meses, le respondí. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer, dijo él. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo del cuarto que habíamos pintado juntos cuando nos mudamos a esa casa, pensando en todos los momentos en los que pude haber preguntado y no lo hice. Pensando también en el secreto que ese guardia, sin saberlo, me había entregado como si nada. Lo que sí tenía claro era una cosa. No iba a reaccionar en caliente. No iba a llamarla esa noche. No iba a hacer una escena. La infidelidad ya había ocurrido. Eso no cambiaba. Pero lo que sí estaba en mis manos era decidir cómo iba a proceder. Y para eso necesitaba saber exactamente con qué estaba tratando antes de mover una sola pieza. Al día siguiente fui al trabajo como si nada hubiera pasado. Respondí correos, firmé reportes, tomé el café de las 10 con los mismos compañeros de siempre. Nadie notó nada. Tengo la costumbre de guardar lo que siento hasta que entiendo bien qué hacer con ello. Y esa mañana esa costumbre me sirvió más que nunca. Al mediodía, sin decirle nada a nadie, conduje hasta el edificio donde trabajaba Valeria. Esta vez no entré. Me estacioné a media cuadra y esperé. A la 1:20 salió con el mismo hombre de la tarde anterior. Esta vez no iban al auto. Fueron caminando a un restaurante que quedaba a 2 cuadras. Yo los seguí a distancia, con el corazón latiéndome fuerte pero los pasos firmes, sin saber aún exactamente qué estaba buscando, solo sabiendo que necesitaba ver. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Él le tomó la mano sobre el mantel. Ella no la retiró. Eso fue suficiente.
Me devolví al auto. Agarré el volante con las dos manos y me quedé así, respirando, durante varios minutos. No era paranoia, no era una interpretación forzada, era la traición más simple del mundo, expuesta a plena luz del día frente a cualquiera que se tomara el trabajo de mirar. Y yo ya había mirado. Ernesto me llamó esa misma noche. No lo había buscado yo, fue él quien marcó. Su voz tenía ese tono de quien sabe más de lo que ha dicho. Rodrigo, necesito contarte algo. Llevo tiempo cargando esto y ya no puedo seguir callado. Me senté en el borde de la cama. Habla. El tipo se llama Andrés. Trabaja en la misma empresa que Valeria. Es jefe de operaciones. Llevan juntos más de un año. Mi hermana me lo contó hace como 8 meses, creyendo que yo iba a guardar el secreto. Me dijo que estaba confundida, que tú eras un buen hombre, pero que con él se sentía diferente. Me pidió que no dijera nada mientras ella decidía qué hacer. El silencio que siguió fue de los que pesan. Ernesto continuó con la voz más baja. Me equivoqué en quedarme callado. Lo siento. Un año, no semanas, no meses recientes. Un año entero de engaño. Un año de cenas que preparé sin saber que era el único que seguía creyendo en ese matrimonio. Un año de disculpas que le acepté por llegar tarde, por estar distraída, por contestar mal. Todo eso tomó una forma diferente en ese instante. Como cuando le das vuelta a una imagen y de repente ves la figura que siempre estuvo ahí. ¿Alguien más de tu familia lo sabe? Le pregunté. Otra pausa. Mi mamá lo sospecha. Creo que mi papá también, pero nadie quiso meterse. Colgué. No le dije nada más a Ernesto esa noche, no porque estuviera molesto con él, sino porque necesitaba estar solo con esa información y dejar que se asentara bien, sin reacciones que después no pudiera controlar. Los días que siguieron los viví en una especie de calma extraña. Valeria llegaba a casa, cenábamos, veíamos algo en la televisión y yo funcionaba con normalidad mientras por dentro estaba procesando cada detalle de lo que había descubierto. Ella no notó nada, o si notó algo, lo atribuyó a cansancio del trabajo, porque eso era lo que yo dejaba ver. Una tarde, mientras ella estaba en la ducha, revisé su teléfono. No era algo que hubiera hecho antes en 11 años de matrimonio, y hacerlo me generó una incomodidad real. Pero también sabía que ya no estaba actuando desde la desconfianza irracional, sino desde la certeza, y que necesitaba tener evidencia clara antes de tomar cualquier decisión. Los mensajes con Andrés estaban archivados en una aplicación de notas, no en los mensajes normales. Era una forma de ocultarlos que requería un esfuerzo deliberado, lo que me dejó en claro que el engaño no había sido un desliz, sino algo que había administrado con cuidado durante meses. Los mensajes eran exactamente lo que me imaginaba: planes de verse, frases cariñosas, comentarios sobre su vida juntos, referencias a lugares que yo conocía porque Valeria me los había mencionado como reuniones de trabajo, un hotel cerca del aeropuerto al que supuestamente había ido a una conferencia de proveedores, un restaurante en el centro al que había ido con las chicas del equipo a celebrar un cierre de mes. No tomé capturas de pantalla, solo leí lo suficiente para confirmar lo que ya sabía y guardé el teléfono donde estaba. Esa semana llamé a mi madre. Con ella sí pude hablar sin filtros. Es una mujer directa, de pocas palabras cuando hay que escuchar y de las palabras exactas cuando hay que decir algo. Le conté todo, desde la tarde del estacionamiento hasta los mensajes. Cuando terminé, hubo una pausa breve antes de que dijera: ¿y qué necesitas de mí? Que sepas lo que está pasando y que me digas si estoy viendo las cosas como son. Las estás viendo exactamente como son, respondió. Y cuando decidas actuar, aquí voy a estar. Eso fue todo lo que necesité escuchar. El siguiente paso lo decidí con la cabeza fría. Valeria y yo teníamos una cuenta de ahorros conjunta para los gastos de la casa, el pago de la hipoteca, los servicios, el supermercado. Era una cuenta operativa, no de inversiones. Mis ahorros personales los manejaba por separado desde antes de casarnos, en una cuenta que nunca mezclé con la de ella porque siempre fui cuidadoso con esas cosas, no por desconfianza, sino por orden. Eso, sin que yo lo supiera entonces, resultaría ser una decisión importante. Fui a hablar con un asesor familiar que mi madre conocía, un hombre de unos 60 años llamado Don Aurelio, que llevaba décadas ayudando a familias en procesos de separación. No era abogado, era mediador certificado, y me orientó sobre lo que correspondía en términos de separación de bienes bajo el régimen con el que nos habíamos casado. En nuestro caso, habíamos firmado separación de bienes desde el inicio, algo que Valeria en ese momento había firmado sin darle mayor importancia porque, según dijo entonces, confiaba en mí. La ironía de eso ahora era difícil de ignorar. Con separación de bienes y sin hijos en común, el proceso es bastante limpio, me explicó Don Aurelio. Lo que a usted le corresponde es claro, y lo que a ella le corresponde también. El problema suele ser emocional, no legal. Me fui de esa reunión con una claridad que no había tenido en semanas. Unos días después, Valeria llegó a casa particularmente animada. Dijo que habían cerrado un contrato importante en el trabajo y que iban a celebrarlo el viernes con todo el equipo en un restaurante. Me preguntó si me molestaba que llegara tarde. La miré un momento antes de responder. Claro que no, ve tranquila, sonrió. Sabía que ibas a entender. Eres el mejor. Esas palabras me golpearon de una manera que no esperaba. No porque fueran crueles, sino porque eran completamente vacías. Eres el mejor. Dicho por alguien que llevaba un año construyendo una segunda vida a mis espaldas, no era
un cumplido. Era la confirmación de que yo le resultaba conveniente, no indispensable. El viernes, cuando Valeria salió a celebrar con el equipo, llamé a Ernesto. Le dije que necesitaba que me acompañara al día siguiente a hacer algo que no podía hacer solo. No le expliqué qué, solo le pedí que estuviera disponible. Sin dudarlo, respondió que sí. Esa noche, sentado en la sala de mi propia casa, rodeado de 11 años de objetos compartidos, tomé la decisión que venía aplazando desde la tarde del estacionamiento. Ya era suficiente. El secreto que el guardia me había revelado sin querer había detonado algo que no podía detenerse. La infidelidad había durado más de un año. La familia de Valeria lo sabía y había callado. Y yo había seguido adelante siendo el mejor, pagando hipotecas, preparando cenas y creyendo en algo que había dejado de existir mucho antes de que yo me diera cuenta. No iba a explotar, no iba a gritar, pero tampoco iba a seguir cargando un matrimonio que solo existía para una de las dos personas que supuestamente lo formaban. Al día siguiente, cuando Valeria se fue a trabajar, hice lo primero que tenía pensado desde esa semana. Llamé al número de la administración de la empresa donde trabajaba y pedí hablar con recursos humanos. No para hacer una denuncia, sino porque necesitaba confirmar algo que don Aurelio me había mencionado como posibilidad, que en muchos contratos laborales de nivel directivo hay cláusulas sobre conflictos de interés entre personas que mantienen una relación personal dentro de la misma empresa, especialmente cuando una tiene autoridad sobre áreas que la otra maneja. Andrés era jefe de operaciones, Valeria era directora ejecutiva. Su relación no era solo una infidelidad hacia mí, era potencialmente una situación que la empresa donde trabajaba tendría interés en conocer. La persona de recursos humanos que me atendió fue cuidadosa con sus palabras, como es lógico. No confirmó ni negó nada, pero tampoco me cortó. Me dijo que si yo tenía información relevante sobre una situación de conflicto de interés dentro de la empresa, existía un canal formal para presentarla y que la empresa estaba obligada a investigar. Anoté el procedimiento, colgué y me quedé pensando en si eso era algo que quería hacer o si era cruzar una línea que prefería no cruzar todavía. Ernesto llegó al mediodía, como habíamos quedado. Se sentó en la cocina, me miró con esa expresión suya de quien ya sabe que vienen cosas difíciles y esperó. Necesito que seas testigo de algo, le dije. Esta tarde le voy a decir a tu hermana que sé todo y quiero que estés aquí cuando lo haga. Él no dijo nada por un momento, luego asintió despacio. Está bien, aquí voy a estar. Esa tarde, cuando Valeria abrió la puerta de su propia casa y me encontró sentado en la sala junto a su hermano, algo en su expresión cambió antes de que yo dijera una sola palabra. Lo que vino después de ese momento fue una de esas conversaciones que uno sabe que no tiene regreso. Valeria entró al departamento, nos vio a los dos sentados y su cara pasó del saludo automático a una especie de alerta inmediata que no logró disimular del todo. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando el bolso sobre la silla de siempre. Yo la miré con calma. Siéntate, por favor, vaciló. Miró a Ernesto como buscando alguna señal de lo que venía. Él mantuvo los ojos en el piso. Eso fue suficiente para que ella entendiera que su hermano no estaba ahí de su lado. Se sentó en el sillón frente a nosotros. Sé lo de Andrés, dije simplemente. El silencio que siguió duró unos 3 o 4 segundos. Luego ella exhaló por la nariz, una especie de suspiro que parecía mezcla de alivio y resignación, y dijo: ¿Desde cuándo? Desde hace unos días sé su nombre. Desde hace más tiempo sé que algo pasaba. No lloró, no dio explicaciones inmediatas. Se quedó mirando sus propias manos sobre las rodillas como si estuviera ordenando sus pensamientos, y cuando habló, lo hizo con una tranquilidad que me sorprendió. No sé qué quieres que te diga. Nada que no sea verdad, respondí. Hubo otra pausa. Lo nuestro se fue enfriando hace tiempo, Rodrigo. Tú lo sabes. No puedo fingir que no pasó. Lo que me molestó de esa respuesta no fue que fuera mentira, sino que en parte no lo era. Sí nos habíamos ido distanciando en los últimos años. Los dos estábamos cansados. Los dos teníamos rutinas que habían absorbido lo que antes era tiempo para nosotros. Pero el enfriamiento en un matrimonio no es una sentencia, es una señal. Y hay personas que ante esa señal hablan con su pareja. Y hay personas que buscan la solución en otro lugar sin decir nada. Valeria había elegido lo segundo durante más de un año. Y eso era lo que yo no estaba dispuesto a normalizar. Que las cosas se enfríen pasa, dije. Lo que no pasa es que mientras estabas aquí diciéndome que todo estaba bien, estuvieras construyendo otra cosa con alguien más. Eso no es un enfriamiento, eso es una traición. Ella no contestó a eso. Ernesto siguió callado. Voy a pedirte que te vayas a casa de tus padres esta noche, dije. No te estoy diciendo que te vayas para siempre ahora mismo. Te estoy diciendo que necesito espacio para pensar con claridad y que estar los dos aquí esta noche no le sirve a ninguno de los dos. Valeria me miró entonces de una manera distinta, como si recién en ese momento entendiera que yo no iba a gritar, no iba a implorar, no iba a darle la escena que quizás esperaba. ¿Ya decidiste que quieres el divorcio? Todavía no he decidido nada, pero sé que no puedo seguir como si no supiera lo que sé. Ella se levantó, tomó el bolso y fue al cuarto. Escuché el sonido de cajones abriéndose, una maleta moviéndose. Ernesto y yo nos quedamos en silencio en la sala. Al cabo de unos 20 minutos, Valeria salió con una
bolsa de mano y se detuvo en el pasillo. ¿Vas a contarle a todo el mundo?, preguntó. A las personas que necesitan saber, sí. No dijo nada más. Cerró la puerta. Ernesto y yo nos quedamos solos. Él se frotó la cara con las dos manos y dijo: lo manejaste mejor de lo que yo hubiera podido. Todavía no terminó, respondí. En los días que siguieron, Valeria se quedó en casa de sus padres. Yo tuve tiempo para pensar con más calma y para hablar con don Aurelio sobre los pasos concretos de lo que venía. También hablé con mi madre, que al enterarse de todos los detalles fue directa. Rodrigo, tienes que ser ordenado. No hagas nada por rabia. Haz todo por claridad. Era el mejor consejo que me podían dar. Lo que no esperaba era la llamada que recibí 4 días después. Era la madre de Valeria, doña Patricia. La había conocido 11 años atrás como una mujer reservada pero amable, y nuestra relación siempre había sido correcta, sin grandes afectos pero sin roces. Su voz al teléfono, sin embargo, tenía un tono que no había escuchado antes, una mezcla de incomodidad y algo que sonaba casi a urgencia. Rodrigo, necesito verte, no en casa de nosotros, en algún lugar neutral. ¿Pasa algo?, le pregunté. Hay cosas que tú no sabes todavía y que creo que deberías saber antes de tomar decisiones. ¿Puedes esta tarde? Quedamos en una cafetería a 3 cuadras de donde vivían. Llegué puntual. Doña Patricia llegó 5 minutos después, sin su esposo, con esa expresión de quien viene a hacer algo difícil y ya lo tiene decidido. Se sentó frente a mí, pidió un café que no tocó y sin preámbulos dijo: Andrés no es el primero. Me quedé quieto. Antes de él hubo otro hombre, hace como 3 años. Fue algo más corto, no duró mucho, pero existió. Yo lo supe porque encontré cosas en el cuarto cuando ella vivía aquí todavía. Nunca te lo dije porque no quería ser la que destruyera su matrimonio. Hizo una pausa. Me equivoqué. Debí haberte dicho algo entonces. Procesé eso en silencio. 3 años atrás era exactamente cuando yo había apoyado a Valeria con la maestría, cuando había reorganizado mi vida entera para que ella pudiera avanzar con la suya. ¿Por qué me lo cuenta ahora?, le pregunté, sin hostilidad, genuinamente queriendo entender. Porque mi hija está en mi casa diciéndome que tú eres el culpable de que su matrimonio no funcionó, que tú no la apoyabas, que vivías en tu mundo y la dejabas sola. Y yo no puedo seguir callada escuchando eso, cuando sé que no es verdad. Eso fue el momento en que la historia cambió de dirección. Salí de esa cafetería con algo que no esperaba, no rabia nueva, sino una especie de certeza fría y completa. Lo que doña Patricia me había dicho no era solo información adicional, era la confirmación de que el patrón que yo creía que era una crisis reciente tenía raíces mucho más profundas y que Valeria llevaba años construyendo una narrativa donde yo era el problema mientras ella tomaba decisiones que nunca reconocía. Esa noche, por primera vez desde que todo había comenzado, sentí que podía ver el panorama completo, y lo que vi no fue confuso ni contradictorio. Fue un matrimonio donde una persona había dado y la otra había tomado, y donde la que tomaba había aprendido a hacer sentir culpable a la que daba cada vez que las cosas no salían como quería. Me fui a dormir esa noche con algo que se parecía, extrañamente, a alivio. Al día siguiente hablé con don Aurelio y le di instrucciones claras: iniciar el proceso de separación formal. No era una decisión tomada en el momento más caliente, era una decisión tomada después de haberlo pensado bien, de haber escuchado a las personas que debía escuchar y de haber entendido que lo que estaba dejando atrás no era un matrimonio que había fallado por desgaste natural, sino uno que había sido traicionado de manera activa y repetida. Don Aurelio me explicó que, dado nuestro régimen de separación de bienes, el proceso iba a ser relativamente directo en términos materiales. Cada uno se quedaba con lo que era suyo. La casa estaba a mi nombre porque la había comprado antes de casarnos, y ella nunca había contribuido al pago de la hipoteca de manera formal. Los muebles y pertenencias compartidas requerirían un acuerdo básico, pero no había grandes disputas que anticipar. Lo que sí me dijo fue que debía estar preparado para que Valeria intentara negociar cuando se diera cuenta del alcance real de lo que implicaba el proceso. No me equivoqué en anticiparlo. 3 días después de que don Aurelio enviara la notificación formal a través del canal correspondiente, Valeria me llamó. Estaba en casa de sus padres todavía, y su voz tenía una tensión diferente a la de nuestra última conversación en el departamento. ¿En serio vas a hacer esto?, me preguntó. Ya está iniciado, respondí. Rodrigo, podemos hablar, podemos ir a terapia. No tienes que tomar esta decisión ahora. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó dije: no es una decisión de ahora, es una decisión de después de 11 años, después de saber lo que sé, después de escuchar lo que me dijo tu propia madre. Silencio. ¿Qué te dijo mi mamá? Lo que tendría que haberte dicho a ti hace mucho tiempo. Otro silencio. Luego escuché que la voz se le quebraba un poco, aunque ya no podía saber si era genuino o instrumental. No era mi intención hacerte daño.
Valeria, dije con la misma calma que había mantenido desde el principio. Uno no pasa un año entero tomando decisiones que lastiman a otra persona sin intención. Eso no es un accidente, eso es una elección. Colgué. Lo que vino después en las siguientes semanas fue exactamente lo que don Aurelio había anticipado. Valeria contrató a alguien que la asesorara, lo cual era su derecho, y ese alguien intentó primero la vía de la negociación extrajudicial, sugiriendo que yo le compensara económicamente por los años dedicados al hogar, como si el apoyo que le había dado durante su maestría no contara en sentido contrario. Don Aurelio respondió con documentación, estados de cuenta que mostraban quién había pagado la colegiatura, los gastos de la casa, las vacaciones de los últimos 4 años. La pretensión se cayó sola. Fue entonces cuando llegó el momento que no esperaba. La empresa donde Valeria trabajaba inició una revisión interna de su relación con Andrés. No porque yo hubiera presentado nada formalmente en ese canal que me habían indicado, sino porque alguien dentro de la empresa lo había reportado antes de que yo lo pensara siquiera. Después supe, por Ernesto, que había sido una colega de Valeria que llevaba tiempo inconforme con la forma en que Andrés manejaba su área bajo la influencia de la dirección ejecutiva y que había documentado situaciones que consideraba irregulares. La revisión resultó en que tanto Valeria como Andrés fueron convocados a reuniones con el consejo de la empresa. El proceso duró varios días. Ernesto me fue informando lo que sabía, que no era todo, pero sí lo suficiente. A Andrés le ofrecieron una salida voluntaria con condiciones. Valeria fue sometida a una revisión más profunda de su gestión. Al final, le pidieron que se tomara un periodo de licencia, mientras concluía la investigación interna. Cuando Ernesto me contó esto, lo hizo con una mezcla de tristeza y algo que era difícil de nombrar. Rodrigo, no te voy a decir que disfruto viendo a mi hermana en esta situación, pero tampoco puedo decir que no lo veía venir. No tienes que elegir un bando. Ernesto, le dije, ya elegí la verdad. Eso no significa que no me duela. Lo respeté por eso más que nunca. El proceso de separación formal terminó un martes por la mañana, con una firma en un despacho de mediación familiar. Éramos 2 personas sentadas a lados opuestos de una mesa, con los respectivos asesores, firmando documentos que ponían fin a 11 años de un matrimonio. Valeria llegó con el cabello suelto, algo que rara vez hacía en situaciones formales. No me miró directamente cuando entró. Yo sí la miré a ella, no con rabia, sino con esa especie de atención tranquila que uno tiene cuando está completamente seguro de lo que está haciendo. El proceso fue breve, cada cosa quedó donde correspondía. La casa, mía, los bienes comunes, divididos de manera acordada, las cuentas compartidas, cerradas, todo limpio, todo ordenado. Cuando firmé el último documento, no sentí el alivio dramático que uno espera en esos momentos. Sentí algo más parecido a la sensación de terminar de ordenar una habitación que llevaba tiempo revuelta. No emocionante, pero profundamente necesario. Salimos del despacho por la misma puerta. En el pasillo, Valeria se detuvo un momento y me miró por primera vez en toda la mañana. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Sí, ¿hubieras podido perdonarlo si yo te lo hubiera contado antes de que lo descubrieras tú? La pregunta me tomó un momento. Era una pregunta honesta, y me la hizo con una seriedad que no encajaba con las versiones de ella que yo había visto en las últimas semanas. No lo sé, respondí con la misma honestidad, pero al menos habría sabido que me trataste como alguien que merecía la verdad. No dijo nada más. Salió por la puerta principal. Yo me quedé un momento más en ese pasillo, con el sobre de documentos en la mano, y luego salí también. Afuera había sol. Hacía un poco de frío todavía, ese frío de mañana que se va en las primeras horas. Caminé hasta mi auto, guardé los documentos en el asiento del copiloto, y antes de arrancar me quedé quieto unos segundos. 11 años, un año de engaño, un guardia que sin saber nada me lo dijo todo. Arranqué el motor y me fui a casa. Pasaron 4 meses desde aquella mañana en el despacho de mediación. No fue un periodo fácil. Sería deshonesto decir que todo fluyó sin peso después de la firma. Hubo noches en las que la casa se sentía demasiado grande, y noches en las que me preguntaba si había algo que yo podría haber hecho diferente para que 11 años no terminaran como terminaron. Esas preguntas son inevitables, y creo que cualquiera que diga que no las tuvo está mintiendo o no estuvo suficientemente atento a lo que vivió. Pero también hubo algo más, algo que tardé unas semanas en reconocer con nombre propio: la sensación de no tener que guardar las apariencias, de llegar a mi casa y no medir lo que decía ni lo que preguntaba, de saber exactamente qué era mi vida y de quién era. Ernesto siguió siendo parte de mi vida. Nos tomamos un café casi todas las semanas, y aunque en los primeros tiempos las conversaciones eran un poco más cargadas por todo lo que habíamos atravesado, poco a poco volvimos a una dinámica más natural. Él me contó, sin que yo preguntara, que Valeria había salido de la licencia en la empresa con un cargo diferente, de menor jerarquía,
después de que la revisión interna concluyó con algunas observaciones formales sobre el manejo de su área. Andrés había aceptado la salida voluntaria y se fue de la empresa. No me alegré con eso, o más bien, no sentí la satisfacción vengativa que uno podría esperar. Lo que sí sentí fue algo más simple, que las cosas habían encontrado su propio lugar sin que yo tuviera que empujarlas. Mi madre vino a visitarme un domingo, 3 meses después de la separación. Llegó con una bolsa de mercado y cocinó en mi cocina como cuando yo era pequeño, con esa manera suya de llenar el espacio sin necesidad de grandes palabras. Mientras comíamos, me preguntó cómo estaba de verdad, no cómo estaba de cara al mundo. Mejor de lo que esperaba, le respondí. Más tranquilo. Ella asintió. Eso es lo que me parecía desde afuera. ¿Se nota? Sí, ya no tienes esa cara de cargarte algo. Tenía razón, llevaba años con esa cara sin saberlo. Lo que empecé a reconstruir en esos meses no fue una vida nueva en el sentido dramático de la expresión, sino más bien la versión mía de la vida que siempre había tenido, pero que en algún momento había ido enterrando bajo obligaciones que no eran completamente mías. Retomé una afición al senderismo que había abandonado cuando Valeria me dijo que esas caminatas le parecían aburridas. Empecé a ver a amigos que habíamos dejado de frecuentar porque los planes nunca cuadraban con la agenda de ella. Dormí bien por primera vez en mucho tiempo. Una tarde, en una caminata con un grupo de gente que había conocido a través de un conocido del trabajo, coincidí con una mujer llamada Lucía. Tenía mi edad aproximadamente, trabajaba en diseño de interiores, y lo primero que me dijo cuando le conté lo que hacía fue: ¿y eso es tan difícil como parece? No había nada calculado en esa pregunta, era genuina curiosidad, y me di cuenta de que hacía mucho tiempo que alguien no me preguntaba algo sobre mi trabajo con ese tipo de interés real. No voy a decir que en ese momento supe que iba a ser importante en mi vida, porque no lo sabía, pero sí recuerdo haber pensado, mientras caminábamos y conversábamos sin ningún tipo de prisa, que esto era exactamente el tipo de tranquilidad que había extrañado sin saber que lo extrañaba. Doña Patricia me llamó un mes después de la separación. Fue una conversación breve. Me dijo que quería que yo supiera que lo que le había dicho en esa cafetería no lo había hecho para causar daño, sino para que yo tuviera la información completa. Le dije que lo entendía y que se lo agradecía. No fue una conversación cargada de emoción, fue simplemente honesta, que era exactamente lo que necesitaba hacer. De Valeria no supe más, no porque yo hubiera bloqueado todos los canales posibles, sino porque no había nada que necesitáramos decirle al otro. El proceso había terminado limpiamente, cada uno con su parte, y lo que venía después de eso era vida que construía cada quien. Ernesto me contó, en algún momento de esos últimos meses, que Valeria había cambiado de ciudad, no para empezar de cero de manera romántica, sino porque el cargo que le habían ofrecido en la reestructuración de la empresa correspondía a una oficina en otra región. Se fue con lo que era suyo y sin el tipo de futuro que creía que tendría. Andrés, según lo que circulaba, había vuelto a su ciudad natal después de la salida de la empresa, y no había noticias relevantes sobre él. Lo que ellos habían construido juntos durante ese año, a costillas de la traición, no sobrevivió ni 3 meses después de que la situación se hizo pública. No porque yo hubiera hecho nada para impedirlo, sino porque las cosas construidas sobre el engaño tienen esa debilidad estructural que tarde o temprano se manifiesta. Un guardia de seguridad que creía estar diciéndome algo sin importancia, con la más completa naturalidad del mundo, había tirado el primer hilo de todo, sin saberlo, sin querer, solo haciendo su trabajo. A veces pienso en eso, y me parece que hay algo casi justo en cómo funciona la traición cuando uno no la alimenta con silencio. No se sostiene indefinidamente, no puede. Requiere demasiada energía mantenerse en pie, y esa energía tiene que venir de algún lado. Yo dejé de ser esa fuente, y lo que quedó cuando me aparté fue exactamente lo que tenía que quedar. Nada que fuera mío sosteniendo algo que no lo era. Eso, 11 años después de una boda y 4 meses después de una firma, era lo más parecido a la paz que había conocido en mucho tiempo.